Estuvieron muy bien los trabajos, la verdad es que en este sentido, a diferencia de otras oportunidades u otros grupos que hemos tenido, digamos, como con mayores dificultades, digamos, para la confección de los trabajos, por distintos motivos, no solo en lo que se refleja en las notas, sino particularmente, por lo menos en los que me tocó corregir a mí, la verdad es que me sorprendí para bien del nivel de profundidad en la reflexión, ¿no? Digo, bueno, gol de alguien, no sé si, supongo que Argentina, ¿no? Si estamos Sí, jugando no, con supongo que Uruguay. sí, porque están gritando. Sí, claro. Sí, sí, es gol de Eh, Argentina, profe, por eso se escuchó. En mi casa también se escuchó el mismo sonido. Perfecto, perfecto, bueno. No, les decía que me sorprendió para bien el nivel de reflexión, digo, porque a veces uno espera simplemente, digamos, que se cumpla con la consigna y demás, y esta era, digamos, bueno, de hecho tomamos una parte de una clase bastante larga como para poder conversar acerca de la consigna, digamos, porque era bastante larga y demás, y además venía atada a lo de la encuesta que ustedes habían hecho, pero me parece que funcionó bastante bien, porque la verdad es que hubo un nivel de reflexión muy alto. No sé cómo lo vivieron ustedes, digamos, haciendo el trabajo, pero la verdad es que el reflejo es bastante bueno. Sí, a mí me pasó lo mismo. También perdón, no sé si alguien iba a hablar, pero los que me tocaron a mí también muy bien. Quizá remarcar, hubo algunas cositas con el tema de la consulta de fuentes respecto de los datos oficiales que había que responder esa consigna. Eh, no son errores, pero hay fuentes que son un poco más completas en sentido de que abarcan más datos que otras que por ahí, por ejemplo, tomaron algunos informes del INDEC o de la Procuración Penitenciaria que solo nuclea a personas privadas de libertad en el ámbito federal, cuando, por ejemplo, el SNEP es una fuente que nuclea a todas las personas privadas de libertad en complejos tanto provinciales como federales. Entonces, por ahí esas cositas, pero son más yo, por ejemplo, las marqué en plan recomendación de que las tengan en cuenta también para ustedes, para poder recurrir a esos datos por cualquier otra materia o alguna discusión que tengan que dar, es como para que tengan en cuenta que están actualizados, o también, por ejemplo, las resoluciones judiciales, también hasta el 2018 al menos están publicadas y tuve casos de quizá que pusieron desde 2016 que las encontraron en otra fuente y demás, entonces eso para que tengan en cuenta nada más, no es un error, pero... Sí, y en relación a eso siempre preferir, digamos, como las fuentes primarias, ¿no? O sea, porque muchas veces se hicieron referencias a artículos de algunas organizaciones que son muy serias y demás, pero digo, es como no sé, por ejemplo, artículos del CELS, ¿no? Que sí, buenísimo, tienen investigaciones súper interesantes, qué sé yo, y el CELS entonces estaba sacando estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena. Entonces, directamente ir a la fuente, ¿no? O sea, busquen lo que trae el SNEP, busquen lo que trae el SNEG, lo que traen, digamos, diversos sistemas estadísticos, y no el artículo que cita tal o cual cosa, por más que digamos, para nosotros sea una referencia, sea una fuente seria. Siempre preferir lo primario, ¿no? Después igual para otro tipo de cosas sí vale la pena utilizarlos. No sé, yo me acuerdo siempre que para, por ejemplo, ver lo que sucede con las mujeres privadas de libertad y demás, el CELS, por ejemplo, tiene trabajos increíbles. Entonces ahí tiene cosas de primera mano porque van y hacen entrevistas y demás. Entonces ahí sí, recontra vale la pena utilizar eso. Ahora, si vas a buscar estadística, directamente ir a buscar la fuente que elabora la estadística para evitar intermediarias, digamos. Y así además se aseguran cuál es la última publicada, ¿no? Que en ese sentido siempre es importante. Ustedes traten de ver cuál es más o menos la época del año en la que se publican, porque muchas veces nos pasa que estamos haciendo un trabajo, ustedes tuvieron en este caso un tiempo largo para hacer el trabajo. Entonces puede ser que entre que lo empezaron y lo terminaron, que de hecho pasó así, se publicó, estaba 2019, en este sentido, siempre está bueno, digamos, como tener la última que se publicó.
Sí, creo que en forma se publicó el último día o el día siguiente de la entrega del parcial, una cosa así, si no me equivoco. Estaba medianamente. Hay gente que igual la sumó, entonces por eso sé que la llegaron a ver, pero digo, eso pasó. Digo, pero les puede pasar con un montón de cosas, que estén con una entrega de cualquier otra cosa, siempre traten de ver, digamos, porque se publican siempre en la misma época del año. Entonces, si ustedes no se están haciendo, por ejemplo, el trabajo en abril, saben que lo último que van a tener es lo de octubre del año anterior. Entonces, bueno, nada, ya se quedan tranquilas que hasta octubre de este año no va a haber nada. Entonces, están haciendo en abril, ni se preocupan por eso. Pero eso es importante a la hora de presentar datos. Yo creo que me parece que el parcial, o el trabajo práctico, lo que fuera, parecía como más complejo al principio en el sentido de empezar, como que uno tenía como un producto terminado, por decirlo de alguna manera, que era la encuesta, y había que empezar como a rastrear hacia atrás, y en un principio, al menos yo creía cada vez que lo miraba, que era bastante complejo, y me parece que el ir rastreando para atrás creo que fue lo que nos ayudó, por lo menos a mí, a hacer como ese trabajo reflexivo, digamos, o ir viendo qué vinculaciones con la realidad podíamos tener, porque claro, después, al haber sido efectivamente mediante una encuesta que la imaginaba no solamente para estudiantes de Derecho, sino para la gente común, digamos, entonces claro, como que empezabas por ahí inclusive a ver qué hechos de la realidad conjugaban al mismo tiempo con esto del conflicto, el control, etcétera, y cómo todo eso te lleva también a lo que generalmente se piensa de cuáles son los delitos, digamos, más frecuentes, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, yo creo que al momento de sentarnos a hacer realmente el trabajo, me parece que se fue como desmenuzando un poco mejor, digamos. Lo que sí, que lo iba a preguntar, me da curiosidad, digamos, cómo va a ser la segunda parte, en el sentido de, al haber sido tan reflexiva la primera, digo, claro, es como que me da mucha duda la segunda, porque uno empieza como a mirar las cosas de manera distinta, digamos. No, bueno, para llevar tranquilidad, digamos, la mayor exigencia, digamos, en términos de poner la cabeza, el corazón y demás, está puesta en el trabajo práctico. Después lo otro es un poco más sencillo, por supuesto que son preguntas, digamos, a desarrollar y demás, pero tiene una forma más parecida a un parcial tradicional, digamos, de los que ustedes se hayan cruzado y demás, como digo, sabiendo también que ya el proceso reflexivo se hizo, que ya hay un aprendizaje, digamos, de todas las teorías, porque, digamos, justamente para hacer este trabajo ustedes tuvieron que apropiarse de las teorías para ponerlas en juego, ¿no? Justamente. Entonces, digo, una vez que ese trabajo ya está hecho, que era un poco, digamos, nuestro objetivo, ya después es simplemente tener algunas reflexiones más en torno a teorías criminológicas y demás, y por supuesto su aplicación en la realidad, pero no va a ser de la complejidad que fue el trabajo. O sea, esperen algo exigente, por supuesto, en términos de que si no lees, no lo puedes hacer, pero no en algo que les lleve tanto tiempo y demás. Tratamos de balancear un poco eso. Y coincido con vos, Marta, en que el trabajo era un poco ¿no? Agarrar de algo que está hecho como un convito medio cerrado, que es como aparece todo en la encuesta, que además se entrelaza, digamos, con la manera en la que uno ve todos esos temas en la realidad, ¿no? Como con esas frases medio que parecen tipo como eslogan, y que tal vez no tienen un proceso reflexivo detrás, y en este caso lo que hubo que hacer es desandar todo eso, ir para atrás, ir desmenuzando, ir desarmando y decir, bueno, todo esto, digamos, con qué está linkeando, con qué vincula, y además, ¿qué pienso yo de todo esto, no? Porque por supuesto que en eso hay una lectura muy particular que cada uno de ustedes hicieron. Es como, no sé, cuando se ve una película, ¿no? Que sí, la película es una sola, pero la verdad es que cada uno ve su propia película y eso tiene que ver con, digamos, la propia trayectoria informativa, la situación en la que estés en ese momento. Entonces se notó eso, digamos, como mucho compromiso con el trabajo. O sea que, nada, simplemente agradecerles porque es un gusto, digamos, cuando desde nuestro lugar podemos corregir producciones, digamos, de ese nivel, porque también nosotros aprendemos, digamos, en ese intercambio, ¿no? Y no es simplemente, digamos, como un check
de, bueno, si es acertado o no es acertado y demás. Profe, ¿ya se sabe la modalidad del examen final? Sí, va a ser escrito. Ustedes dicen por el tema de que se puede ir presencial a la facu y eso. Nosotros no nos parece que ya dimos toda la materia virtual, vamos a hacerlo también de manera virtual. Lo que vamos a hacer es subir las consignas, que ustedes tengan un tiempo predeterminado, digamos, para poder cumplirlas. Eso sí, como si estuviéramos presencial, se dice, bueno, nada, a partir de ahora tenemos hora y media para poder hacer el trabajo y ustedes lo envían y de esa manera entonces después van a recibir la corrección del examen. Eso también aclararles que ahora vamos a pasar la lista de notas, pero después por mail van a tener, cada persona del equipo que les corrigió les va a mandar la devolución personalmente, digamos, individualmente. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? No, yo también Sí. quería aportar que la estructura del parcial, digamos, me pareció, nada, me sentí muy cómoda, me gustó mucho, porque es de esos parciales justamente que te hacen sentarte y ponerte a pensar, pero no solo hacer ese trabajo de memorizarte la teoría, que es lo que dice, sino realmente hacer un proceso de internalizar todo lo que aprendiste, todo lo que leíste. Y el punto que más me gustó fue esta propuesta de hacer dialogar cualquiera de esas teorías con lo que sucede en la actualidad. Creo que eso fue lo que más me gustó, porque creo que al final es eso, entender todas las teorías y después cuando uno ejerce la profesión o mismo, bueno, en la vida en general, poder aplicar o quizás cambiar la perspectiva que una tenía de algo a partir de algo que leyó y poder analizar lo que sucede en la actualidad, en la vida diaria, a partir de lo que esté incorporando. Así que me pareció muy bueno, quería decirles eso, el parcial en general, como el enfoque que le dieron. Genial, genial, nos alegramos. Sí, era además igual una apuesta, ¿no? Porque era una consigna exigente también, porque digo, le tenés que dedicar tiempo, ponerle cabeza, digo, es casi como medio que sin corazón no se hace esto. Y la verdad es que se notó ese compromiso. O sea que buenísimo que a ustedes también les haya servido para apropiarse de estas teorías que en definitiva después son las que también, nada, como esas cosas que es como una bibliotequita que te vas armando, ¿no? Y después te sirve para argumentar lo que sea en cualquier momento. Eso está bueno, sí, tal cual. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Se pueden quejar también del trabajo, ¿no? Que era largo, que era complicado. No es necesario que todo esté en flores. Profe, una pregunta. ¿Va a entrar todo, o sea, en el parcial final, o sea, va a entrar todas las escuelas? O sea, va a ser un parcial, digamos, así. Sí, absolutamente sí. Desde el inicio hasta ahora, sí. Pero igual, digamos, teniendo en cuenta lo que elaboraron para el trabajo, que es un poco también, ¿por qué hacer un trabajo de estas características? También implica que ustedes lleguen también con más comodidad para el examen final, ¿no? Porque no haber hecho nada en el medio o hacer simplemente un parcial implica que también la lectura va a ser muy dispar y tal vez a todo último momento tal vez no, es imposible. Y fue una ardua tarea el trabajo. A mí me encantó también, pero bueno, costó. Yo lo desarmaba, no me gustaba lo que ponía, estuve como bastante, pero bueno, le pusimos ahí garra y ahí fue. Así que bueno, así que me gustó mucho también la modalidad. Genial, nos alegramos. Hay algunos trabajos que son muy poquitos igual, que están para rehacer. O sea, nosotros lo que decidimos es no desaprobar ninguno, ¿sí? Si hay alguno que no había cumplido con los objetivos, les explicamos por qué y están para rehacer, ¿sí? Porque la idea es justamente poder acompañar este proceso de reflexión y no simplemente, como les decía antes, chequear si es adecuado o no adecuado y si cumple o no con las consignas, sino justamente que este intercambio favorezca el aprendizaje.
Entonces puede ser, digamos, que dentro de esas notas ustedes se encuentren, digamos, que tienen que rehacer el trabajo. Insisto, van a tener pautas igual para rehacerlo en base a lo que vimos y cualquier duda igual, por supuesto, nos pueden ir escribiendo para ir acompañándoles en este proceso de reescritura del trabajo. ¿Les parece que podemos empezar entonces? ¿Algo más quedó de dudas, consultas, comentarios? ¿No? ¿Arrancamos entonces? Bueno, empiezo yo, Ale, ¿te parece? Hablando un poco Sí, de... dale, Bárbara. Bueno, vamos a ver, como les dijimos, hoy vemos derecho penal mínimo y justicia restaurativa. Alguna vez, seguramente a lo largo de la carrera, habrán escuchado derecho penal mínimo o Ferraioli o el garantismo, como se escucha muy comúnmente. ¿Por qué les hablamos de Ferraioli acá en criminología? Ferraioli va a dialogar con los abolicionistas. ¿Se acuerdan este quiebre de la criminología crítica en la década del 60 y en adelante? Con teorías que van a plantear este cambio de paradigma de mirar a las agencias del sistema penal y ya no a la persona que delinque. Entonces, Ferraioli lo que va a hacer es, de alguna manera, vieron que planteamos esto en términos dialécticos, de alguna manera va a tratar de refutar lo que dice el abolicionismo de desinstalar el sistema penal o el derecho penal de alguna manera, lo que plantean con las cárceles y demás, y lo que va a decir es que el derecho penal es necesario y tiene que existir. Perdón, sí, Juliana levantó la mano. O capaz se apretó sin querer. Bueno. No, perdón, se apretó sin querer, perdón. Listo, no pasa nada. Bueno, les decía entonces que Ferraioli va a ser partidario de que el derecho penal tiene una función en la sociedad, porque si no hay derecho penal, todo se vuelve anárquico, y justo su idea principal es que el derecho penal funcione como una protección hacia los más débiles, dice. Habrán escuchado su obra más importante es Derecho y Razón, donde plantea este sistema de garantías fundado en varios principios que seguramente habrán... No me voy a poner a decir los principios en latín, pero seguramente habrán escuchado en otra materia, que son estos de las garantías del debido proceso, ¿no? Entonces, él funda su teoría en este sistema diciendo esto de como garantía para los débiles. ¿Por qué? No solamente los débiles en el sentido de las víctimas, porque él, la clase de hoy está muy, creo yo, ¿vale? muy también relacionada al rol de la víctima, que por ahí a lo largo de la carrera no tenemos materias en la orientación de derecho penal que sean muy orientadas a esta parte del conflicto, ¿no? Y bueno, la clase hoy va un poco por ese lado. A ver, ¿se me levantó la mano? Un comentario. Sí, en derechos humanos, claro. Entonces, bueno, esto. Por un lado, la tutela de los inocentes dice que el derecho penal tiene que existir para protegerlos, pero también contra los débiles se refiere a los débiles en el eslabón del sistema penal, que es la persona que está imputada de un delito. Por eso todas estas garantías que enumera y en las que sirven como pilar de su sistema. Lo más importante, me parece remarcar, es esto que él dice que tiene que existir el derecho penal para evitar la venganza privada. Esto es la justicia por mano propia. Y que si desaparece el sistema penal, como dicen los abolicionistas, vamos a entrar en una anarquía punitiva. Perdón que voy cortando, pero es que voy aceptando personas que se conectan. En
en una anarquía punitiva donde va a pasar esto, que las instituciones se van a ver frágiles, que el Estado no va a tener la autoridad como para intervenir en el conflicto que para Ferrajoli es necesario, y va a suceder esto de que la sociedad se va a volver más violenta porque la venganza va a ser por mano propia. Por eso él dice que un sistema, un sistema penal se justifica, su existencia se justifica, solo si se puede minimizar la violencia que existe en la sociedad y que también la violencia que proviene del monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, él quiere que todo esto, o sea, propone que todas estas garantías que van en protección de los más débiles funcionen como para evitar la venganza privada y que, por lo tanto, fortalezcan el Estado de Derecho, porque, como saben, es una teoría muy constitucionalista, la de Ferrajoli, que basa en toda su propuesta en las garantías constitucionales. Entonces, por eso, en Derecho y Razón, para él es importante remarcar esto de, tendemos a un derecho penal mínimo, pero ¿qué quiere decir un derecho penal mínimo? No solamente quiere decir la mínima intervención del Estado en términos de violencia, sino que los delitos que estén tipificados, que sean los más importantes, digamos, de alguna manera, los más graves, es tender un poco Binder también habla de esto, como a descomprimir el sistema penal, a eliminar conductas tipificadas que de alguna manera generan muy poco daño y entonces inflan al sistema en muchos sentidos. Entonces él marca en su obra esto de, si alguna vez tienen la oportunidad de leer Derecho y Razón, es un libro que yo lo recomiendo puntualmente porque no solo está bien estructurado, sino que el análisis que hace en el sentido de estos como mini pilares que tiene de, por ejemplo, cuándo y cómo castigar, cuándo y cómo prohibir y cuándo y cómo juzgar. Él separa así su obra porque le parece importante esto de determinar, qué conductas va a perseguir el sistema penal, en qué conductas va a intervenir, de qué manera va a intervenir, por qué esas conductas van a estar privadas, o sea, va a atender cuáles son los daños que generan esas conductas. Ahí volvemos al rol de la víctima, y cómo y cuándo juzgar, y de qué manera. Por eso también está bueno, porque tiene una parte que habla de penas alternativas a la prisión, habla del uso de la prisión preventiva, etc. ¿Qué más? Bueno, y esto que es uno de sus metas también, es basar su sistema en la estricta legalidad o lo que se conoce o lo que él llama un sistema cognoscitivo, es decir, que la búsqueda de la verdad, como sabemos que viene desde la Inquisición, la averiguación de la verdad de lo que pasó en cuanto al delito, sea un proceso cognoscitivo, es decir, sea un proceso de, acá es bastante filosófico en esta parte Ferrajoli, es un sistema de la valoración de la prueba y demás, y de cómo tiene todo un matiz cognitivo en el sentido de entender, hipótesis, y digamos, hipótesis, que esa hipótesis se constate con lo que se está juzgando y demás. Entonces, en ese sentido también como una garantía, una de las grandes garantías del sistema, esto de la estricta legalidad, y que sea, él llama una utopía regresiva que todo esto funcione,
pero que desea que se aplique la ley por igual para todos. Por eso es esto de definir qué conductas se van a perseguir, qué conductas van a ser delito, y que esas conductas sean delito para todas las personas por igual, digamos. No sé qué más, a ver qué más les puedo decir. Ale, ¿vos querés agregar algo? No se te escucha, creo. No, ya sé. No, es que tenía un problema con la compu, por supuesto. No, estaba buscando en realidad una frase que me sonaba muy representativa de esto, pero no la estaba encontrando. Acerca bueno, no importa, ya cuando lo encuentre se los voy a decir. No, me parece interesante tal vez hilar un poco con la clase de criminología crítica, simplemente para decir que, ¿se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? Que justamente todo ese movimiento que se da cerca de los años 50, 60 y demás, en el que confluyen, digamos, un montón de autores y de miradas, pero que tienen, por supuesto, digamos, como centro, de alguna manera, una mirada muy humanista, ¿no? O sea, las personas en el centro de todo, y a partir de eso es que se empiezan a preocupar de diversos temas, de lo que sucedía con las personas que eran racializadas, de lo que sucedía con las mujeres en particular y demás. Y en ese sentido retomo algo que decía Eri, que esta clase, digamos, circula un poco, si se quiere, en parte lo que sucede con las víctimas. En el caso de la justicia restaurativa, igual no se va a concentrar solamente en lo que técnicamente conocemos como víctimas, sino que va a ampliar un poco más la mirada, pero sí es cierto que justamente todos estos autores y estas autoras se alimentan o surgen o comienzan a hacer las reflexiones justamente en esa época, ¿no? En la época de la criminología crítica. Y después van a tomar distintos caminos. O sea, desde ese origen de la criminología crítica, algunos van a ir hacia el camino del abolicionismo, aunque el abolicionismo clásico que nosotros estudiamos incluso era previo, ya en los 50 estaba muy vigente, digamos, en los países nórdicos y demás, pero, digamos, es cierto que también confluyeron en estas discusiones, en este grupo de personas que justamente partían de esta postura crítica y que, si se quiere, como decíamos en esa clase, y como dice Anitúa también, tenían en común qué es lo que criticaban, ¿no? O sea, como muy en claro cuáles eran las críticas que tenían. Tal vez no en lo que en términos positivos querían hacer, exactamente. Por eso es que después se diferencian en diferentes corrientes y vamos a tener personas que se orienten más al abolicionismo, otras personas que se orienten más a lo que tiene que ver con la nueva izquierda, que bueno, nosotros ya estudiamos y demás. ¿Se acuerdan que de hecho hay muchos autores en común que van hacia eso? Y también otros autores que van a ir directamente hacia lo que tiene que ver con el derecho penal mínimo. De hecho, en el libro de Anitúa estaba revisando que en el título, el reduccionismo, minimalismo, garantismo penal, además de desarrollar algo chiquitito, la verdad que no es demasiado lo que habla de Ferraioli, por eso está buena la recomendación que hace Eri del libro Derecho y Razón, que es medio larguito y además es un libro caro, o sea que estaría bueno ver si lo encontramos digitalizado en algún momento. Yo lo tengo, sí. Bueno, eso podríamos pasarlo porque me parece que es una obra interesante, tal vez no para lo que es el curso de criminología, porque excede completamente, digamos, pero me parece que es un libro interesante. Y una cosa que quería decir es que Anitúa lo que hace es poner a Barata dentro de los autores del derecho penal mínimo. No digo que esté mal, lo que pasa es que desde mi punto de vista, no sé, tengo la identificación de Barata como criminólogo crítico. Me parece que Barata nunca deja, digamos, ese lugar de criminólogo crítico y que toda la obra que hace, por más que, si se quiere, se relacione con el derecho penal, porque hay algo que es cierto que de todas estas vertientes que son bien criminológicas, las que el derecho penal mínimo justamente se identifica más con lo penal. Entonces está como más encabezada por personas que se dedican al ejercicio de la abogacía.
a diferencia de otras corrientes, digamos, que las van a ver identificadas en personas que se dedican a otros temas en particular. De hecho, Barata, el derecho, por supuesto, que le importa y demás, pero se dedicó mucho a lo que tiene que ver con la seguridad, o sea, más en la línea de lo que vimos con políticas públicas y ese tipo de cuestiones. Por eso es que a mí me gusta más ponerlo a Barata en el lugar de criminólogo crítico y dejarlo ahí con toda, digamos, la evolución, aunque no me gusta esa palabra, de su pensamiento, pero para mí eso se le nota. ¿Vieron cuando a alguien se le nota su esencia? O sea, para mí Barata siempre fue criminólogo crítico, y tal vez dejarle el título de Derecho Penal Mínimo a otros autores como Ferraioli, y dejárselo, por supuesto, a Zaffaroni, que me parece otro de los representantes del Derecho Penal Mínimo, ¿no? Pero justamente porque son personas que que han tenido presencia en el ámbito judicial, ¿no? Que es donde aparece mucho más fuerte esta adhesión, digamos, justamente a la idea del derecho como última ratio y demás, y la importancia de las garantías, y por eso también la idea de garantismo, incluso como en términos despectivos, vieron que se empezó a utilizar también muy fuertemente de esta manera, por aquellas personas que reconocían lo que en definitiva es nuestro derecho, ¿no? O sea, nuestra Constitución es garantista. O sea, si eso les parece despectivo, bueno, no sé, estarán... Cambien la Constitución. Sin saberlo, claro, tal cual. Si igual no demos ideas por las dudas. No. Ahí Marta dice, en el marco de las cuestiones de género, la justicia restaurativa es la que plantea Iliana Arduino. Ahora nos metemos con la justicia restaurativa en lo que tiene que ver con los temas de género o de géneros. Es bastante complejo porque hay posiciones, digamos, muy amplias en lo que tiene que ver con lo restaurativo. Sí, por supuesto que en ese sentido puede tener cierta cercanía con lo que plantea, no sé si igual a qué haces referencia, Marta, pero digo, yo entiendo lo que plantea Iliana como un espacio, digamos, del feminismo no punitivista. No sé si estás haciendo referencia a alguna otra cosa. Si querés, igual activa el micrófono para sí, aclarar. en relación a eso y en relación, digamos, a lo que plantea un poco respecto, digamos, de las problemáticas en el rol de la víctima también, de qué es lo que una mujer, digamos, en problemáticas de violencia, etcétera, pretende de un proceso judicial, y en ese sentido cómo juzga, digamos, ¿no? Estas cuestiones de instancia pública, instancia privada, etcétera, etcétera, y cómo sigue, digamos, un juicio en ese sentido, cuando tal vez, inclusive, el escuchar a la víctima y el decir, bueno, yo quiero, no sé, qué sé yo, para mí hubiese, entiendo por eso lo de justicia restaurativa en tal caso, como tal vez la víctima podría, o la llamada víctima podría plantear que para sí misma, tal vez la justicia restaurativa tendría que ver más con un reflejo de algo que haga ese agresor, por ejemplo, y no necesariamente conseguir un juicio y establecer una pena. Digamos, como que en ese sentido me sonaba que era un poco lo que planteaba ella. Sí, hay cosas de las que, sí, no estoy segura, digamos, que Iliana lo diga desde una perspectiva restaurativa, pero sí, por supuesto, que encuentro un montón de puentes de diálogo con esa perspectiva. Me parece que Iliana tal vez lo plantea sin adherir explícitamente, digamos, a este tipo de teorías, y sí es cierto que, bueno, desde esta postura del feminismo no punitivista, plantea, digamos, que el derecho penal, o sea, no es una postura abolicionista, digo esto para que quede claro para quienes no han leído, pero me parece que ya hace tiempo que viene construyendo una perspectiva y una postura muy crítica. Yo recuerdo un artículo que a mí me resultó de los más interesantes, que tal vez, bueno, iba a decir no tiene tanto que ver con el tema, pero sí, pensando en el tema de las víctimas, tiene bastante que ver con lo que venimos viendo, que no me acuerdo el nombre del artículo, pero plantea una comparación entre lo que fue la cobertura mediática que se hizo del caso de Ángeles Rawson y el caso de Melina Romero, y que hablaba justamente de la buena y la mala víctima, ¿no? Como también algunas personas son como buenas víctimas para el sistema, y por sistema me refiero a todo, me refiero no solamente a lo que tiene que ver con lo mediático, sino también a lo que tiene que ver con los espacios del sistema penal, propiamente dicho, los formales y demás, y cómo eso hace también que haya, digamos, diversos tratamientos.
Amén de que en un punto, y trayendo cosas que decía Marta en su intervención, el sistema penal es, y esto lo planteaban también los abolicionistas, ¿no? Es una recreación de algo que es muy diferente al conflicto inicial, con otras reglas, digamos, con muchas veces forzando algunas actuaciones de parte de las personas, por eso se habla también de la revictimización. Habíamos conversado, ¿se acuerdan de algunos libros? ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró, que también está muy bueno, digamos, para pensar este tipo de cuestiones y demás. Y ahí la perspectiva restaurativa y la justicia restaurativa en particular tienen bastante para decir sobre eso, pero sí es cierto que tal vez para lo que es nuestra idiosincrasia, en muchos casos algunas posturas y sobre todo sobre algunos delitos en particular pueden aparecer como, bueno, para algunas personas como absolutamente negativas. Ahora ya vamos a conversar de qué se trata, ¿no? Pero por ejemplo esto de algunos delitos que tengan que ver con lo sexual. Y en otros casos, digamos, bueno, hay muchas posturas que, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes saben y deben haber estudiado qué es lo que sucede con las cuestiones de género, ¿no? De donde no se permiten, digamos, ciertas cuestiones en el marco de casos de violencias de género, que, por ejemplo, no se pueden hacer mediaciones o ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí, bueno, hay una discusión muy fuerte sobre eso, ni hablar en otros casos más fuertes. Quienes adhieren totalmente a este tipo de posturas, que tiene, si ustedes quieren ver una corriente muy ligada también a las posturas abolicionistas, piensan que no hay conflicto que no pueda ser abordado, ¿no? Y que no necesariamente tiene que pasar por los procesos penales, clásicamente. Igual, antes de meternos con justicia restaurativa, simplemente yo quería hacer esta acotación de lo que es el derecho penal mínimo, ¿no? De pensar de dónde partimos de ese origen, de recordar justamente lo que sucedía en los años 50, 60 con la criminología crítica y cómo de ahí se fueron derivando diferentes posturas que no solamente tienen que ver con, si se quiere, posturas ideológicas, porque probablemente en un montón de cosas confluyan y tengan cosas en común, sino tal vez que tienen que ver con los ámbitos de actuación y las alternativas que proponen, ¿no? En este caso, digamos, el derecho penal mínimo se enfoca mucho en lo que tiene, o el minimalismo penal, con todo lo que tiene que ver justamente con la actuación dentro del marco del proceso penal, y se enfoca mucho en las garantías. A diferencia de lo que habíamos visto, por ejemplo, con la nueva izquierda, por ejemplo, que se enfocaba más que nada en lo que tenía que ver con las políticas públicas, políticas de seguridad, política criminal, y bueno, con el abolicionismo que según la teoría tenían distintos ámbitos de actuación, ¿no? Algunos directamente, por ejemplo, con lo que tenía que ver con lo carcelario, otros directamente con lo que tenía que ver con gestión de la conflictividad y demás. Eri, no sé si querías agregar algo más del derecho penal mínimo. No, simplemente cerrar con esto de que quede bien claro que al menos la posición de Ferrajoli respecto al garantismo es esto de que él justifica que exista la ley penal y el derecho penal como un aparato para esto, para proteger al imputado, a la persona imputada, y para proteger a quienes son víctimas de un delito, para evitar la venganza privada y para evitar también la violencia arbitraria por parte del poder punitivo, digamos, contra la persona que está imputada. Lo que me parece interesante es que Ferrajoli reconoce que, si bien es como que, bueno, derecho penal de última ratio como que sea mínimo la intervención en términos de violencia, él reconoce que la pena, por más de que esté justificada como él la justifica, en efecto igual sigue siendo una segunda violencia que se agrega al delito y a todo el conflicto que sabemos la violencia con la que carga un conflicto social, y que bueno, esto, de que él reconoce que igualmente la pena es violenta y que hace más violento a la comisión del delito, pero bueno, como decíamos recién, lo propone a su sistema del lado de las garantías, digamos,
para fortalecer el Estado de Derecho y que sirva como protección de las dos partes del conflicto. Nada más. Sí. De hecho, escuchándote, estaba tratando de ver, bueno, La ya frase. no sí, ¿viste cuando te emperrás con algo? Que si no me equivoco, una frase de Barata, y estaba tratando de buscarla, ahora si no, bueno, no puedo sino hacer las dos cosas, seguir con la ¿Está clase y en seguir Anitúa? buscando, pero no creo que esté en Ah. Anitúa, pero es algo así como todo lo que no se legisle en favor del más débil está implícitamente beneficiando al más fuerte, ¿no? Era algo Claro. así la frase, y creo que era de Barata, y me parecía, digamos, como muy ilustrativa de esto, ¿no? Que en definitiva, bueno, sí, todas decimos que el derecho penal es violento, que no sirve para un montón de cosas, pero también en un punto es barrera de contención, ¿no? También tenemos que ver, obviamente, de qué estado estamos hablando, de qué momento histórico, de qué derecho y demás, pero me parece que está bueno pensar en este sentido, pensándolo en términos de dique de contención, ¿no? Y que por eso a veces son importantes ciertas regulaciones. Bueno, después si la encuentro, las paso, se las digo. Si no, si alguien quiere googlear, es algo así la frase, todo lo que no se regula en favor del más débil implícitamente, o sea, esas palabras las tiene así como medio por ahí. Bueno, vamos entonces con algo de justicia restaurativa. Ahí estoy tratando de ver también qué artículo les paso de justicia restaurativa, porque hay algunos que son como medio clásicos, hay otros que son más nuevos, y bueno, nada. Pasa que está en pleno desarrollo también, es como que está muy dinámica la cosa, entonces... Sí, yo lo leí en... Perdón que... Sí, claro. Yo lo leí algo que dice, un fragmento de Anitúa, bueno, que hace referencia a eso, pero no me quedó muy claro. ¿De justicia restaurativa? Sí. Perfecto. Vamos ahora entonces a intercambiar. Bueno, lo importante es que, si bien como decía Eri, es algo que está en pleno desarrollo, la verdad es que no es algo nuevo. Y esto es interesante y tal vez le han escuchado a Zaffaroni hablar sobre estas cuestiones, pero ya, digamos, los pueblos originarios, digamos, tenían tradiciones de lo que tenía que ver justamente con esta idea de la gestión de la conflictividad, que implicaba, ¿se acuerdan cuando hablamos del momento previo al surgimiento de la Inquisición, que hablábamos de los pueblos bárbaros y que hablábamos de que los conflictos los resolvían las personas directamente involucradas y que a partir de eso la mayoría de los casos los temas se resolvían mediante la compensación y con participación de la comunidad en su conjunto, y que incluso los temas más graves, ¿no? Que incluso podían llegar a ser, digamos, de lo que nosotros consideraríamos tal vez hoy más graves en términos de, por ejemplo, la pérdida de la vida de alguna de las personas y demás, esto igual también se resolvía mediante este tipo de metodologías, y entonces muchos de los casos se resolvían mediante la compensación, ¿no? Había como una reparación de ese daño, entonces ahí lo restaurativo estaba funcionando. Por supuesto, sin demasiadas formalidades, ni mucho menos, pero el espíritu, digamos, de lo restaurativo ya puede verse en eso que habíamos analizado, que habíamos estudiado de los pueblos bárbaros y demás en relación a esa forma en particular, que después queda, digamos, como invisibilizada a partir de que el Estado justamente expropia el conflicto, y que además, como siempre decía Mariano Sciaffardini, digamos, no es solamente que es técnicamente el mismo conflicto que se lo saca a las partes, sino que recrea un nuevo conflicto, porque a partir de que el soberano es el ofendido, digamos, ya la víctima queda dejada de lado, o sea, ya las partes no son las mismas, y el problema no es, por ejemplo, no sé, el robo en sí, sino que ese robo es una afrenta a la autoridad del soberano, ¿no? Entonces el conflicto, digo, técnicamente está bueno, o si se quiere como ayuda a memoria, hablar de lo que tiene que ver con expropiación o apropiación del conflicto, pero la verdad es que si lo vamos a analizar no es tan así, porque no es el mismo conflicto, no son las mismas partes las que quedan en juego y demás. Entonces es interesante qué es lo que pasa después con justamente los movimientos feministas, sobre todo lo que sucede en los años 50, y cómo estas teorías, sobre todo las que tienen lugar en el corazón de Europa, digamos, justamente con la criminología crítica, recogen
un poco todo lo que tiene que ver con la posición de la víctima, pero no desde un lugar, si se quiere, de venganza, ¿no? Que me parece una de las cosas más interesantes de la criminología crítica, porque muchas veces, y esto es algo para discutir también, por ejemplo, con la nueva ley de víctimas, ese tipo de cuestiones, bueno, a ver qué lugar ocupa la víctima, ¿no? Si es un lugar desde un espacio de tratar de gestionar la conflictividad y demás, o si es un actor más en términos de proceso que se suma justamente a la persecución o al castigo a la persona que cometió un delito, ¿no? Profe, Entonces, ¿puedo leerle algo? Es que recién cuando decía, yo dije, uy, agarré y busqué justicia restaurativa y Arduino porque dije, uy, me parece que me equivoqué de autora. No. Y hay algo, y encontré un coso de un recorte de radio que obviamente no lo escuché, pero me apareció esto y me pareció interesante por lo que usted decía ahora lo último, que dice, aseguró que generar Arduino, ¿no? Aseguró que generar un acompañamiento con los agresores es también un compromiso preventivo con la víctima. Explicó que la justicia restaurativa apuesta a una relación entre reparación y responsabilidad y considera que la reparación es como un punto de encuentro entre las demandas de las víctimas y las posibilidades para que los acusados sean involucrados como parte de la solución y no solamente como objeto de castigo. Me pareció que iba con esto que usted está diciendo ahora, lo último. Sí, absolutamente. Lo único que yo insisto, como no la escuché a Iliana hablando de justicia restaurativa, no digo que no lo haya dicho, no digo que no tome cosas de la justicia restaurativa, no sé cuál es la postura que adopta en relación al tipo de teoría de justicia, digo, porque también hay muchas teorías en torno a la justicia restaurativa. Claro, sí, capaz que no es la, claro, sí. Exacto, entonces no sé, o sea, sí me resuena mucho y creo que coincide con su postura, digamos, histórica en relación a que sea algo no punitivista y en todo caso ver cuáles son las mejores alternativas para involucrar a los actores en el proceso y a partir de eso hacer algo en términos de prevención. Y ahí me parece que es central esta idea de, bueno, veamos qué es lo que sucede con la persona que comete la agresión. Lo que pasa es que si vos, por ejemplo, en el marco de este proceso, lo que terminás haciendo es decir, bueno, yo a vos, agresor, te voy a obligar a hacer un curso de, no sé, manejo de la ira, ponele, si es que esto se produjo por una agresión o algo de eso, digo, eso no necesariamente, o de hecho no definitivamente, no va a ser algo en términos restaurativos, ¿sí? Aunque vos estés trabajando con las dos partes del conflicto. Por eso me parecía importante también que veamos un poco de justicia restaurativa para ver que no todo lo que aparece, digamos, con ciertas características de lo restaurativo o incluso bajo el título de restaurativo, verdaderamente lo es. Esto pasa muchas veces, les voy a decir un ejemplo más sencillo, digamos, para que se comprenda. En los colegios muchas veces que están, sobre todo en los primarios o también en los colegios secundarios y demás, desde que salimos, ¿se acuerdan de ese viejo sistema de las amonestaciones y de la idea del castigo y demás? Se fueron moviendo, digamos, con un montón de normas hacia todo un sistema de gestión de la conflictividad bajo otros puntos. Entonces hay consejos que se llevan a cabo y la idea entonces no es expulsar a las personas, sino tratar de resolver las situaciones y demás. Bueno, lo que sucede muchas veces es que como esas personas que participan de esos consejos vienen formadas en paradigmas anteriores, por más que aparezca la normativa dando la posibilidad de llevar a cabo algo que tenga un enfoque restaurativo, lo cierto es que terminan haciendo, digamos, como uso de viejas alternativas, incluso digo desde un lugar de buena voluntad, no es que digo que atentan contra un proceso restaurativo, sino que desde un lugar de buena voluntad dicen, bueno, ¿sabes qué? Como vos hiciste esto, me parece que, no sé, pintaste un graffiti en la pared del colegio, lo que deberías hacer es pintar la pared, entonces de esa manera vos reconoces el daño que hiciste y reparás a la comunidad, no sé qué. Bueno, eso de restaurativo no tiene nada, por ejemplo. No sé si se entiende, Marta, el planteo que hago. Digo, vos podés estar trabajando con los mismos actores, con buenas intenciones, pero puede que no te acerques ni siquiera que roces lo restaurativo. Claro, lo que, digamos, o sea, la duda que se me plantea, digamos, es sobre la palabra restaurativo y en función de quién, digamos, porque si podemos, qué sé yo, en el ejemplo de violencia de género, pensando en que puede llegar a ser
qué sé yo, una situación de violencia hacia una mujer, más allá del deseo de la víctima, inclusive me causa duda, digamos, de la palabra restaurativa respecto de que, y ahí se me cruza con el ejemplo de la escuela, por ejemplo, porque si supongamos que pintó un grafiti en una pared, digamos, en tal caso restaura la pared, que es parte de la comunidad educativa, supongamos, claro, pero digo, tal vez esa pintada tenía un sentido muy ofensivo para parte de la comunidad, supongamos que inclusive es algo, no sé, de discriminación de género también, alguna cuestión, qué sé yo, X cosa. Bueno, ahí pintar la pared de blanco no restaura el daño que le hizo a aquellas personas que se sintieron dolidas u ofendidas porque un compañero hizo eso. Entonces, sí, absolutamente. Y tampoco, digamos, hay un laburo introspectivo de esa persona, o al revés, o podría haber sido una pintada que era súper, digamos, interesante para disparar un montón de reflexiones y demás, y borrarla en realidad lo que hace es tapar un tema emergente. Claro. O sea, digo, son 1000 posibilidades, hay que ver caso a caso, ¿no? Pero digo, no necesariamente lo que se viste de ropajes restaurativos lo es. Entonces, por eso soy como muy respetuosa. Si no escuché a alguien hablar específicamente en términos extensos de qué es lo que está diciendo, no aseguraría que está hablando de cosas restaurativas, aunque pueda coincidir igual en lo que plantea, digo, en este caso lo que vos contabas de este récord de radio, de lo que planteó Iliana, me parece que está muy bien. O sea, no podés abordar un caso de violencia simplemente protegiendo a la víctima si no estás trabajando con la persona que cometió la agresión, porque eso después te rebota, o sea, y es más, se incrementa el nivel de violencia. Entonces, si no lo laburás, es algo que estás dejando. Me acuerdo un compañero que es fiscal y que siempre decía, a mí me decía, Ale, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo con todas las medidas, digamos, de exclusión del hogar o de restricción a las perimetrales y demás. Me dice, porque me da la sensación que estamos haciendo como una especie de corral con ovejitas, ¿no? Que serían, digamos, como las personas que estamos protegiendo, y que estamos dejando, digamos, todos los lobos sueltos alrededor, y que en algún momento, digamos, eso como que va a explotar, ¿no? O sea, porque no estamos haciendo verdaderamente nada en términos profundos sobre este tipo de situaciones. Bueno, nada, esto como algunos ejemplos. Bien, vuelvo entonces a tratar de armar algunas ideas interesantes porque no tenemos tanto tiempo, pero para que se queden con algo más allá de que, insisto, les voy a compartir alguno o algunos artículos de justicia restaurativa para que tengan en cuenta y vean diferentes fuentes. Porque ya les digo, hay muchas posturas diferentes, hay algunas que hacen foco en algunas cosas en particular, otras en otras y demás. Les decía entonces que la justicia restaurativa tiene origen, digamos, en todo lo que tiene que ver con las comunidades originarias. Y acuérdense que no solamente estamos hablando de los pueblos originarios de andinos y demás, sino también en otros espacios, ¿no? El mismo las comunidades en Canadá, sobre todo, hay mucho desarrollo de todo esto, en Australia, Nueva Zelanda también, todas estas comunidades traían estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, en términos de justicia penal juvenil restaurativa, los primeros antecedentes datan de los años 90 de Canadá, ¿no? O sea, cómo de alguna manera en estos espacios también, tal vez no los más tradicionales en términos de generación de teorías, son los que tomaron lo que sucedía en los orígenes de sus pueblos para poder elaborar estos temas. Y hay algunas fuentes que está bueno tener en cuenta justamente porque hay otras cosas que se nos van a mezclar y que ustedes se van a dar cuenta con la justicia restaurativa. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la perspectiva religiosa, mucho de lo que tiene que ver con el cristianismo y también con el judaísmo. Van a ver que hay muchas corrientes que traen esto. Eso se ve bastante reflejado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la importancia que se le da en algunas corrientes a todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento y sobre todo al pedido de perdón, ¿sí? En algunas corrientes esto es esencial. O sea, si eso no se produce, no hay acuerdo restaurativo posible. Por otro lado, también tenemos todo lo que tiene que ver con, bueno, el principio de oportunidad, todo esto y demás, o sea, en algunos espacios que también se empezaron a ver diversas alternativas a lo que tiene que ver con el proceso penal clásico y retributivo.
Después, por supuesto, la crisis de todas las ideologías ¿no? Cuando se empieza a ver que la cárcel empieza a fracasar, por eso les decía que tengamos muy en cuenta lo que sucede en la época de los años 50, 60, con toda la corriente crítica, porque ahí fuertemente se empieza a ver todo esto y se empieza a ver toda cómo se empiezan a caer todas estas teorías que se basaban en lo que tenía que ver con el tratamiento, por supuesto con base muy fuertemente en el positivismo, y después, como les decía, el reconocimiento de todo lo que tiene que ver con las tradiciones de los pueblos originarios y también en las teorías abolicionistas, ¿no? Porque empieza a revisarse justamente todo lo que las teorías abolicionistas, ¿se acuerdan, por ejemplo, esta idea que traían los autores de, en vez de estar pensando en delito, pensar en situación problemática? Bueno, esto lo que parece simplemente un juego de palabras, lo que hace de alguna manera es permitir que no estemos actuando siempre en automático de la misma manera, ¿no? Lo que decían estos autores, sobre todo Hulsmann, decía, bueno, si nosotros pensamos en delito, siempre vamos a estar pensando en lo que viene después, ¿no? Que es el juicio, llevar a juicio, la aplicación de la pena en prisión, además, porque no se nos cae otra idea al respecto. Entonces, seguimos como en un círculo vicioso alimentando todo eso. En cambio, decía él, si pensamos en situación problemática, no quiere decir, digamos, que eventualmente no podamos llevar a cabo, digamos, un juicio o hacer otro tipo de cosas, porque cada una de las sociedades se va a ir dando sus propias soluciones. Pero lo que él planteaba es que a partir de ahí podemos como tomar una distancia que nos permita abordar esa situación en toda su complejidad, ¿no? Y sobre todo también ver cuáles son las causas que están causando esa situación problemática. Y esto es algo muy interesante porque la justicia restaurativa toma mucho de esto del abolicionismo y entonces es que propone no solamente trabajar sobre ese emergente que sucede en ese momento, sino también trabajar sobre las causas que hicieron que suceda eso. En el ejemplo que conversábamos recién de la pared y demás, bueno, no es solamente la pintada en la pared, no es solamente ver lo que causó esa pintada en la pared en las personas, digamos, que pudieron haber visto esa pintada, que, digamos, no le ponemos ninguna connotación ni negativa ni positiva, digamos, pero probablemente haya causado un impacto en la comunidad en su conjunto. Y por otro lado, también se plantea ver lo que sucede con las causas, ¿sí? O sea, qué es lo que llevó a que en este caso ese chico, esa chica pintara esa pared en el colegio, ¿no? Entonces también trabaja, digo, no solo con el emergente, sino con las causas. Y por eso, y ahí vuelvo a un concepto que elabora bastante Binder, se habla de gestión de la conflictividad y no de resolución de los conflictos, ¿sí? Porque se admite y se tiene muy en claro que muchas veces hay conflictos que no tienen una solución, ¿sí? Pero sí esa conflictividad es pasible de ser gestionada. Entonces, la justicia restaurativa se va a centrar en los daños, también va a admitir que lo que sucede en términos de situación conflictiva va a conllevar obligaciones, pero esas obligaciones no necesariamente son solamente para la persona que cometió, supongamos, ese delito o que llevó a cabo esa ofensa. Podrían ser obligaciones, digamos, para la comunidad en su conjunto. Lo que sí, y esto, bueno, ahora lo vamos a ver con las características, pero me acordé de la voluntariedad, porque esto de que decíamos, si yo después de esto lo único que hago es obligarle al chico a pintar la pared o a la chica a pintar la pared, no voy a estar reparando nada y además le estoy obligando a hacer algo, o sea, no hay un proceso voluntario, no hay ahí una asunción, digamos, de responsabilidad, si es que hubiera sido, y no hay, digamos, espacio para explicar los motivos por los cuales lo hizo y demás. Simplemente estoy tratando de encorsetar las cosas, ¿no? O sea, es muy parecido a volver a esta idea que recorrimos durante toda la historia de los pensamientos criminológicos de aplicar mecanismos de control, ¿sí? De encorsetar el conflicto. Ante el conflicto, mecanismo de control. Que se acuerdan que esto recién cambia, no para todas las teorías, pero sí para muchas, a partir de los años 50-60, ¿sí? Porque antes de eso, todas las teorías, desde las que son las clásicas del positivismo, el disciplinarismo y demás, que plantean, por ejemplo, cárcel o directamente eliminar a las personas, hacia otras que tal vez desde otro lugar, no sé, como la de Merton y demás, van a trabajar sobre la desviación, pero en definitiva van a trabajar en términos de mecanismo de control para que se vuelva a lo que pretendían, digamos, que sucediera.
Entonces, me parece interesante también que veamos esto, que de alguna manera va a haber obligaciones, pero desde el lugar de la voluntariedad y desde un lugar de pensar, no, insisto, en el control, sino en una gestión de esa conflictividad. Después, por supuesto, como les decía, tratar los daños, pero también tratar las causas de esos conflictos, ¿sí? Eso es súper importante y no puede quedar afuera. Hay una definición de Naciones Unidas que me la traje acá para leérselas porque me parece que puede servir. Igual es discutible y hoy en día, por suerte, digamos, es del 2002, hay algunas teorías nuevas y demás, pero no está mal tampoco como para tener una primera aproximación. Esto dice, plantea sobre la justicia restaurativa que es una respuesta evolutiva al delito. Bueno, ya verán por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Por pensar en esta idea de la evolución y demás, pero por lo menos lo que dice es, si se quiere, es algo novedoso, una respuesta novedosa ante el delito, que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades. Bueno, tampoco me gusta esta idea de esencializar, ¿no? De hablar de los delincuentes, de las víctimas. Tampoco me parece que está bueno, digo acá, abro solamente un paréntesis, no, me parece que no está bueno esencializar a las víctimas. Ahí me estoy tratando de acordar del nombre de otro libro que me parece súper interesante justamente para pensar en delitos sexuales y pensar en esta idea de que no necesariamente todas las personas que hayan pasado por ese tipo de situaciones se consideran víctimas. Bueno, ya me va a salir. Porque también, digamos, esencializar en ese rol hace que algunas personas se sientan muy mal y que justamente pasen procesos mucho más dolorosos de los que hubieran pasado si no se estuvieran siendo esencializadas por otros como víctimas, ¿no? Y que ese es como el único lugar que les corresponde, de ser la víctima, la buena víctima, la víctima sufriente, la víctima adecuada, ¿no? Esa víctima que tiene que declarar y que llevar a cabo todas las cuestiones del proceso para poder ser lo que se espera de ella en ese rol. Bueno, después sí podemos hablar de proceso restaurativo, y por proceso restaurativo podemos entender a todo proceso en que, bueno, las personas que se han sido víctimas de alguna situación, quienes han sido de alguna manera los sindicados o sindicadas como ofensores, y cualquier otra persona de la comunidad en su conjunto que se haya sentido también afectada por esa situación, participe de manera activa en la gestión de esa conflictividad. Acá me parece interesante algo que traía Marta en relación a la participación de las comunidades, ¿no? Porque yo les decía que recordemos lo que sucedía con los pueblos germánicos y sus formas de resolución de los conflictos, que necesariamente planteaban que la comunidad en su conjunto tenía que participar de la gestión de esa conflictividad, tenía que participar de esas conversaciones en las cuales se charlaba acerca de lo que había pasado y cuál era la posible salida alternativa ante esa solución. Bueno, acá hay algo que está bueno y es, si yo, por ejemplo, si estuviéramos ahora en el aula y yo agarrara, no sé, un marcador y se lo tirara a alguien de ustedes en la cabeza, digo, probablemente la mayoría lo que se quedaría pensando es, bueno, acá tenemos un problema como bastante sencillo, ¿no? Es una persona, Alejandra, que, no sé, ustedes le van a dar el tinte que quieran, se volvió loca, o en realidad siempre fue agresiva, no sé, lo que ustedes quieran decir, y lo que está haciendo es agrediendo a, por ejemplo, Carolina, porque le tiró un marcador en la frente y le produjo un tajito y la lastimó. Entonces, bueno, estamos ante una situación de una lesión y demás. Ahora, ustedes que estaban sentadas ahí y que también asistieron a esa situación violenta, o sea, imagínense que no era un marcador solamente, sino que me le tiré encima y la ahorqué, o no sé, algo que quieran decir, digo, también van a quedar afectadas por esa situación. También fueron víctimas de esa violencia que yo ejercí en este caso contra Carolina. Y también se van a quedar con la sensación, digo, porque que no lo sufrieran en primera persona no quiere decir que no se vieran afectadas por esa situación. Y después, además, probablemente se queden con miedo y dicen, bueno, no sé si yo otra vez voy a ir a una clase de Alejandra, porque la verdad que es una piba que se porta
muy agresiva, y a mí me preocupa, yo no sé qué va a pasar, mi integridad, lo que pasó, aparte yo me quedé afectada, me quedé mal emocionalmente, porque yo vi como Carolina, digamos, estaba siendo ahorcada en ese momento. Digo, ahí es importante que empecemos a pensar en esas cosas de que hay muchas más personas involucradas en ese tipo de situaciones, o imagínense, digamos, que esto venía de una discusión que yo venía teniendo, no sé, con Eri, que veníamos de afuera discutiendo, no sé qué, y que eso entonces me hubiera alterado, bueno, también eso, ¿no? Ver cuáles son las causas, porque si yo hasta ahora, durante todo el cuatrimestre, me había, digamos, comportado en parámetros, digamos, como habituales para lo que se espera de un docente en un aula y demás, de repente desato esa conducta agresiva, ¿no? Bueno, también ver cuáles eran esas causas, o sea, ahí vemos que la cantidad de personas involucradas es altísima. Entonces es importante pensar que los procesos restaurativos justamente contemplan alternativas para todo eso. Ahí María Eugenia dice, no sé si en algún momento lo mencionaron, pero recomiendo ver Reunión con un asesino, es un documental donde se ve muy claro cómo actúa la justicia restaurativa. Sí, yo no, María Eugenia, no estoy segura cuál es el documental, pero si es el que yo vi, bueno, no creo que sea con asesino, porque el que yo vi eran eran entrevistas a personas que habían participado de procesos restaurativos donde estaban involucrados, digamos, conductas de delitos sexuales. No sé si, María Eugenia, querés contar un poco más de qué se trata esta. Hola, sí, está muy bueno porque si bien no creo que sea el mismo documental que viste vos, pero es un caso donde la mamá de la persona que se encuentra en este documental fue asesinada y violada, y bueno, nada, con un tratamiento muy extenso, con cartas de por medio, psicólogos y demás, se logra mantener una conversación entre quien fue el asesino de su mamá y su hija, en conjunto con la madre de la víctima. La verdad que está muy bueno, más que nada para ver todo el trabajo que se lleva a cabo para llegar a ese punto de reflexión que requiere la justicia restaurativa, donde tanto la víctima como, en este caso, el asesino, trabajan sobre el delito que se cometió. Está en YouTube, así que cualquier cosa, la verdad que es muy claro para verlo. A mí me gustó verlo porque entendí mucho más allá de lo teórico. Genial, genial. Gracias, María Eugenia. Lo voy a ver. No, definitivamente no es el mismo que yo vi. El que yo vi tenía que ver con procesos restaurativos en los cuales las mujeres que habían sido víctimas de violaciones habían voluntariamente querido participar, digamos, en estos procesos restaurativos, y lo que les permitía era, decían ellas, correrse del lugar de víctimas, ¿no? Decir, bueno, a partir de ahora yo lo que pude hacer es, después de, por supuesto, como decía María Eugenia con esto, después de mucho tiempo de tratamiento y de procesos y demás, poder, digamos, justamente saber qué era lo que querían, ¿no? Bueno, o sea, el hecho ya estaba consumado, digo, eso no iba a cambiar, no se iba a borrar. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, porque realmente a diferencia a través de otros casos, o sea, la idea de la venganza no era algo que les llenara, ni pensar que la pena de prisión tampoco era algo que les produjera ningún tipo de satisfacción, y sobre todo lo que buscaban era una especie de cambio subjetivo, ¿no? De dejar de sentirse víctimas y entonces empezar a vivir su vida saliendo de ese lugar de víctimas. Y a partir de ahí decían, para mí lo más importante, una vez que yo me sentí bien conmigo misma, era poder sentarme y preguntarle a esa persona por qué a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso restaurativo para ella, pensando en algo que planteaba Marta hace un rato, o sea, restaurativo para quién, el proceso restaurativo para ella consistía en poder sentarse frente a la persona que había sido victimaria en este delito y preguntarle por qué a mí, ¿no? Y en el caso de la persona que había sido victimario, era poder sentarse con esa persona y poder pedirle perdón, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, se producía algo que tal vez para nuestro país sería impensado probablemente, pero bueno, en este lugar estaban planteando esas alternativas y las mujeres se sentían muy a gusto, al menos estas que habían sido entrevistadas, con haber tenido esa posibilidad. No era algo que es obligatorio, digamos, para ninguna de las partes y demás. Insisto, la voluntariedad es una característica de lo que tiene que ver con lo restaurativo y me parecía importante también verlo.
Ya te doy la palabra, Carla. Me acordé del libro que les quería hacer mención en relación a este lugar de no esencializar el lugar de víctima y poder salirse de ese lugar, porque no todas las personas quieren quedarse en ese lugar, por más que las hayan sindicado de esa manera, que es Teoría King Kong, de Virgin, me olvidé el apellido, de Spence, me parece. Bueno, no sé pronunciar francés, pero ahora se los copio. Sí, Carla. Sí, a mí lo que me pasó, y bueno, que sigo pensando, es que no logro comprender del todo cómo funciona. Bueno, acá hace un ratito te iba a preguntar si en nuestro país alguna vez se aplicó, y bueno, no, pero no sé si en algún país se aplicó, cómo funciona, eso es lo que no me termina de quedar claro. O sea, entiendo la teoría y los fundamentos que tiene, pero no logro, digamos, verlo, quizás imaginarlo concretamente cómo sería. Ale. Ok, igual, sí. No, perdón, yo justo por lo que dice Carla, quizá dar el ejemplo, te escuchaba hace un ratito el ejemplo que dabas de la pintura en la pared o si me tiras un borrador por la cabeza y demás, cómo afecta a todo el entorno. Hay un caso que sí se aplica en contextos de encierro, que es en la cárcel de Batán, que hay un comité para gestionar la conflictividad entre personas privadas de libertad, que evita sanciones disciplinarias por parte del sistema penitenciario. Entonces lo que se hace es, las personas privadas de libertad se sientan en un comité, es voluntario el proceso, o sea, vos cometés una infracción adentro de la cárcel, puedes ir o por la vía que ya sabemos cuál es, que es la sanción disciplinaria, o puedes elegir pasar por este proceso del comité y bueno, se acercan a las partes que intervienen en el conflicto y está bueno porque si se llega a una solución no les queda registrada la sanción disciplinaria, o sea, no se borra, o sea, ni siquiera ingresa como sanción disciplinaria el hecho, entonces ayuda, digamos, a todo lo que es la historia clínica, entre comillas, de los presos, ¿no? Entonces está bueno. Yo le había comentado a Ale que conozco una persona que llevaba adelante esto en la cárcel de Batán. Es una idea de Mario Juliano, que creo que en algún momento lo mencionamos acá, el ex juez de Necochea, que llevó adelante este proyecto y se aplica en la cárcel de Batán, y creo que también nos está aplicando en Marcos Paz o en alguna otra federal. Y ahora se llama Xavier, el chico que está delante del proyecto ahora, y contaba que próximamente van a abrir la cárcel de Batán para toda la comunidad, para que puedan visitar, porque hicieron un mural junto con Víctimas de la Paz dentro de la cárcel, lo pintaron relacionando, digamos, no sé si conocen la ONG Víctimas de la Paz, por la Paz. Son, bueno, también relacionado con todo esto, son víctimas que quieren encontrar otra respuesta que no sea punitiva a lo que le pasó, y bueno, se organizan y se unen para tratar de resolver o de gestionar los conflictos que tuvieron con personas no acudiendo al sistema penal, digamos. Entonces, bueno, nada, esta anécdota de que pintaron un mural con los chicos de la cárcel de Batán, y próximamente van a abrir ahora a fin de año como una visita tipo, para ir a conocer el mural y demás, y cómo funciona el comité. Así que bueno, eso es un ejemplo de que se aplica. Claro, gracias, sí. Algo más para complementar en relación a la pregunta de Carla. Hay una distinción que me gustaría hacer entre lo que tiene que ver con el enfoque restaurativo y la justicia restaurativa, ¿no? El enfoque que igual tiene las mismas características, si se quiere, que venimos hablando y que ahora después igual les voy a puntualizar para que queden bastante claras. Pero por un lado, la justicia restaurativa, si se quiere, es algo así como el paradigma que reemplazaría a la justicia retributiva, ¿no? Y que eso se aplica mucho en lo que tiene que ver con lo penal juvenil.
por ejemplo, bueno, en nuestro país hay bastante, entre comillas, bastante, ¿no? Hay, pero existen, digamos, jueces, digamos, que aplican justamente justicia restaurativa. Hay algunas sentencias interesantes que ustedes pueden revisar del juez Moravito, que es de Catamarca, que justamente labura con jóvenes, con adolescentes en conflicto con la ley penal, y como él justamente es juez, o sea, lo que hace es reemplazar el paradigma de la justicia retributiva por el paradigma de la justicia restaurativa, ¿sí? O sea, en ese caso estaríamos hablando justamente de justicia restaurativa. Después hay otras cosas que tienen que justamente un enfoque restaurativo. Y ahí vos, bajo los mismos principios de involucrar a todas las personas, digamos, afectadas por este tipo de cuestiones, y además pensando justamente en estos requisitos de la confidencialidad, la voluntariedad, la imparcialidad, la presunción de inocencia, la autocomposición del conflicto. Ahora se los puntualizo igual bien, pero digo, todo esto también tiene que estar en un enfoque restaurativo, no es que queda por fuera, pero ya no sería algo que está dentro del sistema judicial, sino que estaría, por ejemplo, por fuera, y que incluso puede ser previo para evitar que que ciertos conflictos o que ciertas personas, por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, lleguen, ¿sí?, justamente a ser parte de un proceso penal con toda la estigmatización, digamos, que eso conlleva, ¿no? Vimos otras teorías que, más allá de las críticas que le podemos hacer, marcaron bastante bien todo lo que sucede cuando vos pasás por un espacio penal, ¿no? No solamente por la cárcel, sino también por el proceso. Ahí vimos cosas relacionadas al etiquetamiento, vimos también Goffman. Me parece que es interesante para pensar en el estigma y ese tipo de cosas. Entonces, hago esta distinción, ¿no? Una cosa es hablar de justicia restaurativa y otra cosa es hablar del enfoque restaurativo. Que el enfoque restaurativo, si se quiere, es más bien como de alguna manera una mirada transversal, ¿no? Que empieza de alguna manera a meterse con todo lo que tiene que ver con estos paradigmas de lo restaurativo. Las prácticas restaurativas en este sentido no son como moldes predeterminados, o sea, hay muchas maneras de encarar esto. De hecho, se puede hacer mediante círculos restaurativos, que es un poco el ejemplo que contaba Eri de lo que sucede en Batán, porque las personas en general incluso se sientan, en otras cárceles también hay para otro tipo de situaciones, esto se está reproduciendo bastante, personas que se sientan en círculo, en posición de alguna manera de paridad, digamos, no hay nadie que esté ni por encima, ni, digamos, están todos pudiéndose ver la cara, pudiendo hablar. Y de hecho, participan no solamente personas privadas de libertad, sino también funcionarios penitenciarios, abogados, judiciales, etcétera, como es bastante interdisciplinario la reunión. Y lo pueden encontrar con distintos nombres, pueden ser círculos de paz, círculos restaurativos, círculos de diálogo, círculos de planificación, pueden tener además distintas motivaciones por las cuales hacerse. Y también, por supuesto, que hay muchas mediaciones que cumplen con esto. A ver, ojo con esto, las mediaciones en general tienen mucho del espíritu de lo que tiene que ver con lo restaurativo, pero no todas las mediaciones van a ser restaurativas. ¿Sí? Ojo con esto también para no confundir, ¿no? Pensando en esto que decíamos hace un rato de los ropajes, o sea, no todo lo que aparezca como es. Y en este caso, digamos, vuelvo también a la mediación, porque si también de alguna manera lo que estamos haciendo es exigirle a las personas que se sienten y que tengan una mediación obligatoria, bueno, como ustedes saben, hay muchos procesos que tienen mediación obligatoria, digamos, o sea, ya ahí será una mediación, pero con restaurativo no tiene nada que ver, porque lo restaurativo siempre es algo voluntario, ¿no? Y además, en las mediaciones muchas veces se exige que se llegue a un acuerdo, si no se judicializa. Bueno, en este caso no, justamente la idea de lo restaurativo, si bien la mediación se nutre de estos principios de justicia restaurativa, la justicia restaurativa tiene un espíritu, digamos, un poco más amplio y tiene como características, insisto, primero la voluntariedad, o sea, las partes no tienen que ser obligadas a someterse a este tipo de procesos. Después, por supuesto, la confidencialidad, no sé, todo lo que se diga en esos espacios va a ser absolutamente confidencial. La informalidad, ¿no? Acá también es importante, por eso también hay muchas de estas cosas que, pensando en la mediación, que se volvió, digamos, como una herramienta muy frecuente en los ámbitos judiciales, en este caso el proceso debe ser muy flexible para hacer un proceso restaurativo. Y por otro lado, la autocomposición. Y acá me detengo un ratito simplemente para referirme a la posibilidad de que las personas tengan una participación activa
y de alguna manera desde esa participación activa quieran y se comprometan justamente a poder gestionar esta conflictividad, ¿no? Pero es esto, bueno, yo me quiero sentar con vos porque me importa gestionar esta conflictividad y entonces conversemos acerca de lo que pasó. Y en todo caso, depende del método que se use, si por ejemplo fuera una mediación y hubiera una persona que está arbitrando, digo, esa persona, digamos, es como si fuera un tercero que está simplemente garantizando que el diálogo fluya, pero no porque tenga un rol particular en otro sentido. Pensando en esto que preguntaba Carla hace un rato, en España, por ejemplo, la justicia restaurativa está plenamente vigente para todo lo que tiene que ver con procesos penales juveniles. En nuestro país es usual, pero no tanto, y si bien igual muchas provincias tienen, ahora que están reformando sus códigos procesales, traen muchas normas que tienen que ver con esto, pero ojo igual también con la manera en lo que lo imponen, porque justamente se aleja bastante de lo restaurativo, por más que tengan palabras que resuenen. Digo, por caso, uno de los más nuevos es el Código Procesal Tucumano, que se reformó hace nada, que está entrando en vigencia, y que tiene, digamos, como figuras muy novedosas, pero si ustedes empiezan a ver de qué se trata, lo cierto es que se parece bastante a esto que estábamos hablando antes de lo que tenía que ver con el modelo de justicia retributiva. Y esto puede ser utilizado en varios lugares, digo, incluso pensando no solamente en el enfoque restaurativo, sino en la justicia juvenil, perdón, en la justicia restaurativa. Podemos pensarlo también para las instituciones de encierro, podemos pensarlo también para el abordaje del conflicto, digamos, en el marco del sistema penal. Y también ahí, corriéndome de lo judicial y pensando en el enfoque restaurativo, se puede pensar en la promoción de derechos en un ámbito sociocomunitario, se puede pensar, digamos, en el abordaje del conflicto en medidas, ahí si se quiere puede ser un mix, en medidas que favorezcan la desjudicialización, que eso sobre todo en penal juvenil hay bastante. Bueno, seguro que hay un montón de cosas que me olvido para decir, pero es medio tarde. No, igual, pero mucho más claro, sí, ahora me voy como con otras ideas en la cabeza, sí. Llegué a comprenderlo mucho mejor. Porque lo leí y en Anitúa como que dije, bueno, entiendo a qué va, pero me costaba mucho como bajarlo, ¿viste? A un caso, digamos, que se pueda ver como de la realidad, y bueno, ahora con esto que me contaban, es como más clarificador. Sí, básicamente es una teoría muy relacional, o sea, lo que está haciendo es tener un enfoque con las personas en el centro de todo, pensando en la dignidad, pensando en los derechos, pero pensando también en las relaciones, ¿no? Y de alguna manera trabajar, si se quiere, en pos de, y ahí me tomo de una consigna medio abolicionista, disminuir el nivel de violencia en la sociedad, ¿no? Un poco lo restaurativo tiene este enfoque. Ya vimos las raíces. Me interesa también que tengamos en cuenta todo esto, digamos, no solamente está lo religioso, sino también la relación con el abolicionismo y la criminología crítica, la relación con todo lo que tiene que ver con las mal llamadas minorías, ¿no? Y los movimientos de víctimas, y también todo lo que tiene que ver con el comunitarismo, ¿no? Todo esto que le importa justamente laburar con la comunidad. Obvio igual que hay enfoques muy distintos, hay algunos que se centran en lo que tiene que ver con el encuentro, entonces que lo más importante es que suceda ese encuentro, independientemente de lo que después se resuelva a partir de eso. Hay otros que de alguna manera las prácticas restaurativas se centran en la reparación, o sea, si no se produce reparación, no hay restaurativa. Hay otras prácticas restaurativas que tienen otra concepción que tiene que ver con lo transformativo, ¿no? Con que la persona se transforme a partir de ese proceso, y acá son los que en muchos casos hacen mucho foco en lo que tiene que ver con el arrepentimiento, con el pedido de perdón, con este tipo de cuestiones, que de hecho son muy famosas, digamos, estas teorías, tanto en España. Virginia Domingo es una ex jueza, por ejemplo, que da muchas conferencias y clases sobre restaurativa, que tiene esta perspectiva, y después hay toda una corriente en Latinoamérica que también es muy fuerte en este aspecto. Tengan muy en cuenta la diferencia entre lo que es
igual la justicia punitiva y la justicia restaurativa, ¿no? La punitiva siempre vamos a tratar de estar buscando de quién es la responsabilidad, la culpabilidad. Hay un estigma justamente en esta persona, no se alienta ninguna posibilidad ni de diálogo, ni de arrepentimiento, ni de perdón, digo, más allá de que nos guste o no ese enfoque, digo, ni siquiera tiene lugar eso, o sea, si la persona está en la cárcel y quiere pedir perdón, bueno, no sé, que lo pida, y en todo caso a veces le dicen, no, ni siquiera lo escribas porque va a ser para más quilombo, porque después no te van a dar la libertad o lo que sea. La acción del Estado siempre está dirigida a la persona que infringe la norma, o sea, el resto de las personas quedan pintadas al óleo, digo, no solo la víctima, hablo en este caso también de la comunidad en su conjunto. La responsabilidad, por supuesto, la recibe el infractor, no hay ninguna responsabilización ni del Estado ni de la comunidad, pensando, ¿se acuerdan lo que decíamos de las verdaderas causas muchas veces de los conflictos? Se impone además justamente que hay que castigar, ¿no? De alguna manera, y la comunidad está, si se quiere, representada, pero de una manera muy, no sé, alejada y abstracta, a partir, si se quiere, del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Porque el Estado está actuando de esa manera, pero lo cierto es que no tenemos demasiada representación, y esto es muy diferente entonces del enfoque de la justicia restaurativa, que se centra en gestionar justamente esa conflictividad, tienen lugar todas las partes en ese proceso, permite que haya, si la persona verdaderamente quiere justamente, no sé, entablar un diálogo con la otra, pedir perdón, también eso lo permite. De alguna manera la responsabilización del infractor, si es que se da, tiene que ver con una idea de poder reconocer que esa persona de alguna manera causó cierto daño en los demás, y no solamente que hay una violación a tal norma, ¿sí? o tal código o lo que sea, y la comunidad interviene como facilitadora. Ya les dije cuáles eran los principios básicos entonces de la justicia restaurativa, los distintos niveles en los cuales se puede llevar a cabo, y les prometo entonces 1 o 2 artículos, tal vez uno de los más cortitos para que ustedes puedan ver esto. Tienen algunas recomendaciones, si quieren después les paso algún fallo también de Moravito si les interesa, que es el juez de Catamarca, que aplica, digamos, esto de lo restaurativo para el tema penal juvenil. Si quieren ver otro enfoque distinto, que advierto, va a estar centrado en el tema de pedir perdón, de la responsabilización y demás, pero hay algunas conferencias de Virginia Domingo en YouTube que pueden ser también interesantes para ver cómo se ve esto en España. Y creo que no les debo nada más. Igual ahí Camila levantó la mano, pero no sé si es por lo de la clase o por lo que está circulando. Vale, sí, ya el tema de notas. Acabo de ver, porque empecé a ver que dijeron que Caballero y no sé quién más, Fernández, que no... A mí, perdón, no me Yo aparece también. ninguna nota. Sí, Yo soy bueno, Camila, A mí como que tampoco. aparece en blanco. acabo de ver y todos sus mensajes con el trabajo práctico están en spam en el correo, no sé por qué. Tengo un montón, acabo de entrar, empecé a chequear de nuevo uno por uno todos los trabajos que habían llegado y no aparecían en la bandeja de entrada como es A normal. mí también, profe Paredes de la Cruz, Sí. lo mismo. Sí, miren, les voy a compartir Yo pantalla. también, y lo entregué en fecha, casi me muero cuando no veo la... Sí, Miren. yo también lo entregué antes de las 12 de la noche, o sea, casi me muero. Claro, a mí también. me pasó lo mismo, Miren pero esto. como soy Martínez, quizás dije, bueno, pudo haber sido un error. No sé si se ve que estoy en spam. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve perfecto. Es más, estoy viendo mi trabajo ahí. Sí, el mío también está en spam. Y acabo de ver que hay un montón que está en spam, no sé por qué. Sí, el mío también, profe. Sí, y acá están tipo, o sea, en recibidos, nada, todos los que veníamos, que respondimos y demás. Así que, Ale, no sé, nunca pasó esto. No sé qué habrá pasado con el mail. La verdad es que no, pero bueno, no se preocupen, lo importante es que están ahí. Lo que hacemos es pasarles un listadito de todos los trabajos que
vemos como entregados, aunque no estén corregidos. Así ustedes en la publicación se quedan con la tranquilidad de que esos trabajos van a estar siendo corregidos, ¿sí? Y de que no es que hay algún problema, digamos, con el envío. O sea que, bueno, nada, van a tener que esperar un poquito más para sus notas, pero los van a tener. Perdón, pero error involuntario total, o sea, no... Bueno, no sé igual qué pasó. buenísimo que lo charlamos ahora, porque si no nos íbamos a dar cuenta de eso. Bueno, ok. Fuera de eso, entonces, lo que vamos a hacer es publicar ahora las notas y debajo el listadito de los entregados, pero no corregidos aún, ¿sí? Quienes tienen ya las notas van a recibir las devoluciones de sus trabajos. Quienes no, van a tener que esperar un poquito más la semana que viene, que les vamos a pasar las correcciones. ¿Algo más en relación a la clase? ¿Algo que quieran comentar, consultar? A lo que veníamos conversando de derecho penal mínimo o de justicia restaurativa o del enfoque restaurativo. Como para no cerrar abruptamente con eso. ¿Estamos? Ok. Bueno, van a tener entonces en el Drive también